Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este ejercicio que estamos realizando como compañeros y compañeras de Radio Universidad de los Noticiarios. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y le doy la bienvenida a este espacio a mis compañeros y compañeras de los noticiarios. Está con nosotros Isabel Domínguez, está Edna Martínez, Chema Flores, nuestro jefe de información, Joel García y Tony Vargas. Y vamos a iniciar en esta ocasión con un tema que le preocupa a muchos sectores, le ha preocupado desde hace buen tiempo porque es una de las estrategias que para poder atender los asuntos de la seguridad pública se ha implementado. No es el primer gobierno que lo realiza, no es la primera administración que decide enviar a los grupos militares a reforzar a los grupos de seguridad pública, en este caso a la Guardia Nacional, pero la polémica se ha generado en las últimas semanas debido a esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado desde luego de posiciones muy polarizadas y de opiniones muy diversificadas en torno a si es bueno, si es conveniente, si se cometerían abusos en materia de derechos humanos por parte de los elementos del ejército al sumarse a las filas, sumándose sobre todo, no participando directamente y tampoco haciendo o subordinándose a las decisiones de la Guardia Nacional. Pero de esto vamos a hablar y me gustaría preguntarles qué opinan acerca de esto, porque ha sido muy polémico, compañeros, compañeras, pero bueno, hay una razón que dice el presidente, es simplemente para reforzar la seguridad pública y atender las necesidades primordiales de la población. Abrimos este debate. Así es, Dina. Quiero empezar, como bien lo comentas, lo de los derechos humanos, partiendo de ahí. Yo creo que es la principal problemática pues, que ve la ciudadanía, porque ya hay varios antecedentes, ¿no? De que muchos de los militares le falta pues tacto y se ha vivido sobre todo aquí localmente o bueno, en el estado, en partes como en la Sierra Tarahumara, en donde se han dado pues varias violaciones a los derechos humanos, en donde entran a casas, en donde agreden incluso a niños, ancianos y a rarámuris. Entonces, pues ahí está principalmente la problemática, que sí les falta, yo creo, en lo muy personal, tacto y pues sería más bien, yo creo, especializarlos, ¿no?, en el tema. Bien. Sí, coincido contigo en el asunto de los derechos humanos. Es una atención muy delicada la que se requiere cuando se trata de preservar pues, la vida de todas estas personas que en situaciones de emergencia se encuentran, cuando se trata de asuntos de seguridad pública. Pero hay opiniones divididas, ¿no? Hay opiniones divididas. Hay quienes dicen, bueno, es que es la única manera de resolver los asuntos del crimen, sobre todo el crimen organizado. Sin embargo, también, si me permiten, compañeros, hay una visión, pues, por parte de a lo mejor de los organismos empresariales, en el sentido de que es el ejército la institución de seguridad que hoy por hoy conserva la mejor imagen, digamos, de confiabilidad hacia la sociedad. Esto, bueno, pues le pudiera traer en su momento algún beneficio a la estrategia que pudiera estar teniendo el gobierno federal. Aquí lo único, por ejemplo, leyendo el decreto que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que no me queda a mí muy claro es a quién se va a supeditar el ejército, los comandantes. Ellos tienen pues una organización y una verticalidad en sus jerarquías, y el decreto expresa que deberán subordinarse a la Guardia Nacional, y es ahí donde quizá pudiera haber un poco de confusión en dónde va a estar el mando específicamente, a quién le va a corresponder. En el caso de los batallones, quién va a obedecer a quién es el comandante a cargo y cuáles van a ser específicamente las tareas. Ya lo vimos hace algunos años que efectivamente, si bien es cierto que se cometieron
se cometieron abusos, ¿verdad? Y hay denuncias y pruebas de ello, pero también entraron a las calles o salieron a las calles en un momento que era crucial y muy complicado también para la sociedad mexicana, similar quizá al que estamos viviendo hoy en día, con un crimen organizado que ya no se detiene ante nada y que poco le importan las instituciones de seguridad en el país. Coincido contigo. Sí, y precisamente aquí es en donde entra, ¿no?, también el conflicto, o en donde genera varias opiniones el tema de la militarización o del ingreso de las Fuerzas Armadas en el tema de las acciones de seguridad pública, porque, bueno, en este caso todos estamos como muy conscientes en el hecho de que el Ejército, la Marina, son elementos especializados en el combate al crimen organizado. Y, bueno, y aquí es en donde, como lo menciona Edna, no nos queda muy claro qué tipo de acciones van a tener al momento de estar en contacto con la ciudadanía, porque, bueno, hay que recordar, ¿no?, en el 2006, Felipe Calderón, a 10 días de haber asumido el mando, pues da a conocer o anuncia pues que los elementos salen a las calles precisamente en el combate al crimen organizado, ¿no? Y que ellos cuentan con las habilidades, los conocimientos, la preparación para este tipo de estrategias. Yo realmente, en lo personal, sí no dudo de la capacidad que tenga el ejército. Estoy totalmente consciente de que ellos tienen las estrategias, las armas y la voluntad de atacar al crimen, como ya lo han hecho en ocasiones pasadas, la seguridad pública, de los problemas de derechos humanos a los que puedes llegar a incurrir. Yo aquí lo que pasa es que sí le doy la razón a lo que han expresado líderes empresariales con respecto a esta falta de claridad o falta de rumbo que pareciera que tiene el gobierno federal, ya que pues a una Guardia Nacional que no da frutos, que no rinde como se prometió, como se hizo en un principio. Se dijo que la Guardia Nacional, pues bueno, venía a ser un cambio total, era la Policía Federal y bueno, algo muy diferente a lo que es una militarización precisamente. Y bueno, vemos cómo a más de un año desde la entrada de este gobierno, pues ya se toma esta decisión de militarizar, que entiendo que es necesario, bueno, pero es un contrasentido, me parece a mí, del gobierno federal, ver cómo cae en lo mismo que tanto en su momento criticó. Aquí lo que tendremos que ver es cómo realmente se desempeña y, bueno, que nos dejen bien claro, como dice, a quién se van a de la de ellos. Es lo que yo veo, pero sí, pues una contradicción ahí en sus dichos, en su manera de hablar, en su manera de estarse y en lo que hace el presidente. Yo lo que opinaría en este tema es que en la Guardia Nacional, como comentan mis compañeros, se había prometido pues que se iban a tener mejores resultados en materia de seguridad y hasta el momento pues no han llegado y lo vemos diariamente en noticias nacionales y obviamente aquí en la entidad. Las acciones que yo he visto en la Guardia Nacional también es lo que se ha observado es que están haciendo, por ejemplo, acciones por ejemplo, en las acciones migratorias y cuando lo vimos en la presa de La Boquilla. Entonces, si esta suma del ejército y la marina van a reforzar ese tipo de acciones, pues entonces yo no le vería mucho sentido. Ahora también hay quien dice que ya urge cualquier estrategia, pero que ya rinda frutos de lograr más seguridad. Esperemos si con estas medidas se logre, pero también yo lo veo riesgoso que los militares anden en las calles por el tema de que comentan ustedes, el de que haya haber un abuso de poder, de violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues, está medio difícil el tema. Definitivamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la seguridad, creo que es un tema que ha rebasado a los distintos niveles de gobierno, ¿no? A las autoridades, es un tema que ha rebasado la capacidad que tienen ellos de reacción y, bueno, sobre todo, ¿no? Aquí, pues, también enfocar mucho, como lo menciona Joel, ¿no? Pues, hacia cuáles son los objetivos que se buscarían con este tipo de acciones para, sobre todo, hacer frente a la problemática en materia de seguridad. Vimos que, por ejemplo, abril cerró con casi 2.500, por ejemplo, homicidios dolosos en el país y es considerado el mes más violento en lo que va de la actual administración, lo cual pues nos deja, ¿no?, también a pensar de
cuáles son las acciones que deberían estar haciendo las Fuerzas Armadas, más allá si deben estar enfocadas a la acción como tal pública. Es que desafortunadamente hemos caído mucho en el tema del discurso, lo que hemos abordado en otras ocasiones. Se habla de conceptos muy abstractos cuando se habla de establecer una estrategia. Se habla, por ejemplo, de honestidad, corrupción, justicia, pero no de asuntos concretos y planificados. Se había dicho y se había planteado desde el inicio de la creación de la Guardia Nacional que sería esencialmente una institución civil, y ahora estamos cayendo nuevamente en esto que mencionaban ustedes de la militarización. Por otro lado, bueno, también se teme muchísimo que con la intervención ya de las Fuerzas Armadas, de la Armada, incluso aquí como tal ya se ha establecido que también intervendrá, bueno, se caiga en actos de represión y además, cayendo ya en el terreno de la especulación, no sé si ustedes hayan leído algunas opiniones respecto a esto, insisto, solamente es especulación. Se refiere a que se están adelantando a lo que pudiera suceder en los próximos meses debido a que la pandemia pues no solamente está dejando esta preocupación en medidas sanitarias, en esta situación tan delicada en el tema de la salud, sino en el tema también de la economía. Y muchas familias desesperadas, muchos grupos sociales organizados también estarán movilizándose para protestar porque no van a poder tener cómo alimentarse. Entonces estuvieran adelantando también para reprimir o controlar este tipo de manifestaciones que pudieran caer en una descomposición social. Aquí, por ejemplo, hablando precisamente de las opiniones, hace unos días abordábamos este tema de manera particular con especialistas de FICOSEC y me gustaría darle lectura a lo que nos opinaba Edgar Ali, el director de FICOSEC en lo local, que tienen una experiencia, digamos, en cuerpos de seguridad. Nos preguntaban cuál era nuestra opinión precisamente con respecto a la militarización, y él habla de que con la llegada, pues la salida nuevamente del ejército, se formalizan, por así decirlo, las tareas en las que el ejército ha venido participando en tareas de seguridad, da un marco jurídico para su desempeño, aunque en la práctica la formación militar no está en la prevención, ni en la contención, ni en la persecución del delito. De hecho, la tropa misma no entiende el tener que invadir esferas del fuero común. Los últimos 10 años, la presencia de elementos militares en el país han aumentado en más de 11,000 soldados, teniendo hasta el año pasado 63 efectivos, más 30,000 de la Guardia Nacional, 63,000 efectivos, quiero decir, mientras que en los últimos años el presupuesto a policías estatales y locales ha venido a la baja. Es decir, no hay una estrategia clara en prevenir la violencia, sino en mantener un estado reactivo a problemáticas que se vienen agudizando desde hace más de 10 años, como son el narcotráfico, el crimen organizado y por último la delincuencia común. Así es lo expresa en su opinión. Me parece también bastante acertado lo que comentas, Dinora, sobre esta preparación, ¿no?, del país, en el caso específico de la Federación, en el contener todas estas problemáticas sociales a través de una institución con una mayor fuerza y contundencia como es el Ejército Nacional. Muy delicado, entonces. Bien, compañeros, compañeras, el tiempo se nos ha terminado. Hay obviamente muchas otras cosas que se nos van a quedar pendientes sobre este y otros temas muy, muy importantes, pero ¿qué les parece? Bueno, vamos a sumar a las personas que nos están viendo para la siguiente semana, que nos vuelvan a acompañar, ¿les parece? Sí, es invitarlos para que estén al pendiente de los contenidos, por supuesto de los programas de noticias. Claro que sí, síganos en cada uno de nuestros espacios de información aquí en Radio Universidad. Les deseamos muy buena semana. Hasta luego. Gracias, compañeros, compañeras. Bye. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bye.